Bueno, buenos días. Hoy es nuestra última clase del año y como broche de oro tenemos al doctor Mario Principato, equipo de cardiología personalizada de Precisión, que nos va a hablar del proyecto Chagas, genómica y proteómica en la enfermedad de Chagas. Le pido a todos los que están con los micrófonos conectados que por favor se silencien, y si hay alguno que está conectado con dos dispositivos, que también silencie los dos, porque hay mucho ruido de fondo. Bueno, cuando quieras, Mario, podés empezar. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Rita, por la presentación. Bueno, vamos a contarles un poco lo que estuvimos trabajando los últimos 6 años en el subsuelo, en esto que hemos dado en llamar el proyecto Chagas. A modo de... Porque no me... Espera que tengo un problema. Ahí está. A modo de resumen un poco de qué es lo que ocurre en la enfermedad de Chagas, sabemos que existe un Chagas agudo, del cual no vamos a hablar en el día de hoy, sino que vamos a hablar de toda la parte derecha de la filmina que tenemos acá. La guía americana lo divide al Chagas crónico en una fase A, que es una fase que la considera indeterminada, en la cual los pacientes no presentan cambios electrocardiográficos ni tampoco digestivos, y tampoco presentan alteraciones estructurales a nivel del miocardio. Y después, a partir de la etapa B1, son aquellos pacientes que empiezan a tener cambios estructurales, tanto a nivel de modificaciones eléctricas como mecánicas, y después a partir de la B2 son los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada ya con función sistólica severamente deprimida y en distintas etapas de insuficiencia cardíaca. Así pues, sabemos que los pacientes en su fase crónica, esta puede persistir durante aproximadamente unos 10 a 20 años, y en aproximadamente un 30% de los pacientes en el Chagas crónico presentan disfunción ventricular, aproximadamente un 30% de ellos presentan trastorno de conducción y un 30% no desarrollan ningún cambio durante toda su vida. Sabemos que en el periodo crónico existe dos formas, una que es sin sintomatología, que se caracteriza por una baja parasitemia, con aproximadamente el 70% de los pacientes que se presentan en esta forma y tienen una concentración de anticuerpos inmunoglobulina A contra el parásito en forma baja. Pero en pacientes ya con manifestaciones clínicas tienen también baja parasitemia, pero los títulos de anticuerpos son elevados. Se observa en los pacientes con Chagas crónicos, en miocardiopatía dilatadas, estos fueron las autopsias de los pacientes que han muerto por miocardiopatía dilatada chagásica, se observan infiltrados inflamatorios focales diseminados con destrucción del músculo cardíaco, fibrosis progresiva y una alta prevalencia de anomalías en los trastornos de conducción, con disfunciones de los nódulos AB y sinusal, la presencia de trombos y aneurismas apicales. También se observan raramente se va a observar la presencia de parásitos, pero sí se observa por técnicas de PCR la presencia de ADN en el músculo cardíaco, con una alta proporción de relación de CD8-CD4 en 2:1, con predominios de linfocitos T, con presencia de macrófagos y altos niveles de citoquinas, que después vamos a ver más adelante. Varios son los mecanismos que se han propuesto para el desarrollo de las distintas etapas de la enfermedad de Chagas, pero 4 son las teorías más importantes que vamos a empezar a desarrollar en los próximos minutos. La primera son los anticuerpos tipo inmunoglobulina G, que son anticuerpos antimuscarínicos, son los clásicos conocidos anticuerpos anticolinérgicos, también los anticuerpos antirreceptores beta-1 adrenérgicos. Hay una teoría que es la teoría inmunológica, y por último nuestra teoría, que es la teoría genómica. Para explicar un poco cómo se desarrolla la miocardiopatía dilatada chagásica, hemos iniciado hace varios años la recolección de un grupo de pacientes mayores de 21 años, todos seropositivos para Chagas, con una antigüedad de infección de más de 20 años. Pusimos 20 años porque calculamos que el paciente que no tiene miocardiopatía dilatada, que no tiene alteraciones estructurales, ya pasado 20 años no debiera tener cambios importantes. En principio habíamos exigido que el paciente tuviera alguna documentación para plantear el tiempo de inicio de su infección, pero esto se nos hizo muy complejo, por lo cual terminamos definiendo como el inicio de la infección la salida del área endémica.
todos los pacientes que hemos ingresado tuvieron más de 20 años de salida de su área endémica. Tomamos a todos los pacientes que provenieran del noroeste argentino y sur de Bolivia, fuimos estrictos con esto dado que no queríamos tener alteraciones en el tipo de parásito, queríamos tener un solo parásito que era el que estaba circulando. Dividimos a los pacientes en aquellos que tenían función ventricular menor de 35% o función ventricular mayor de 50%. Excluimos al grupo intermedio entre 35 y 50, ¿por qué? Porque no queríamos cruce de pacientes, queríamos que los pacientes que estuvieran en un grupo estuviéramos seguros que correspondían a los pacientes de ese grupo. También planteamos ingresar pacientes que si tenían estimulación por marcapaso, esta estimulación debía ser inferior al 50%. Excluimos a todos aquellos pacientes que pudieran tener algún tipo de alteración que pudiera interferir en el desarrollo de miocardiopatía dilatada. Sí, pues, excluimos a todos los pacientes que tenían consumo de alcohol severo, a aquellos pacientes que tenían algún tipo de insuficiencia hepática renal severa, que no estuviera relacionada con la insuficiencia cardíaca, que pudiera interferirnos en nuestro análisis. También aquellos pacientes que habían utilizado algún tipo de drogas inmunosupresores o alguna otra droga que pudiera alterar la función ventricular, y excluimos a todos los pacientes con enfermedad coronaria, como así también aquellos que tenían indicación de revascularización miocárdica. El grupo dilatado, ningún paciente fue coronario, ningún paciente tenía todos los criterios de exclusión que están viendo y que les estábamos comentando. También excluimos a aquellos pacientes que tenían patologías autoinmunes, y planteamos el tema de no incluir a aquellos pacientes que tenían marcapasos con una estimulación mayor al 50%, porque no queríamos interferir la miocardiopatía dilatada con la dilatación ventricular por presencia de marcapasos. Así pues nos quedaron divididos dos grupos, el grupo de pacientes que tenían fracción de disección menor al 35% y un grupo de pacientes que tenían fracción de disección mayor al 50%. La primera hipótesis que fuimos a analizar fue la presencia de anticuerpos antimuscarínicos, que eran, como decíamos, eran los anticuerpos anticolinérgicos. ¿Qué son estos anticuerpos? Son anticuerpos que se pegan al receptor muscarínico. El receptor muscarínico es una proteína G, cuya estimulación produce todos los efectos muscarínicos que se conocen. El anticuerpo, al pegarse al receptor, estimula en forma crónica el receptor muscarínico, provocando, según algunas hipótesis, todos los cambios electrocardiográficos que se observan en el Chagas, los trastornos de conducción, las disfunciones ventriculares, como así, la disfunción del nódulo sinusal, como así también del nódulo auriculoventricular. Se ha implicado también que la estimulación crónica de este receptor lo que terminaría provocando es una desensibilización del receptor, siendo el responsable de los cambios de disautonomía que se observan en los pacientes con enfermedad de Chagas. Entonces, para ver esto, empezamos a ver si había algún tipo de relación entre estos anticuerpos y la disfunción ventricular o los cambios que se veían en el trastorno de conducción. Para eso incluimos 116 pacientes que tenían serología positiva para Chagas, con una mediana de edad de 61 años, y el 44% de estos pacientes fueron hombres. El 32% de los pacientes tuvo función ventricular disminuida, y el 45% presentaron trastornos de conducción. El primer análisis que hicimos fue si había alguna relación entre estos anticuerpos con la función ventricular. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos al grupo de pacientes con función ventricular menor al 35% y mayor al 50%, y nos fijamos, analizamos cuál era el valor de mediana que presentaban estos pacientes. Al hacer el análisis de esto, no encontramos diferencias entre el valor de mediana de los grupos, de ambos grupos. Entonces dijimos a ver si había alguna relación entre el valor de corte, entre la positividad del valor de la cantidad de pacientes que tuvieran positivos, con un valor de corte inicialmente de 1 nanogramo por mililitro, que era el valor de corte que planteaba el fabricante. Al hacer el análisis no hubo diferencias entre los dos grupos, entre la cantidad de positivos, tanto de función severa como función conservada. Entonces hicimos un análisis si había alguna diferencia entre la cantidad de positivos, usando dos puntos de corte que fueron arbitrarios, que salieron de los valores de mediana que tenían los grupos. Entonces utilizamos un punto de corte 1.30, 1.40, y tampoco encontramos diferencias significativas.
ante esto planteamos que los anticuerpos antimuscarínicos para nosotros no tienen relación con la disfunción ventricular. Entonces, otra de las hipótesis era que esto tenía relación con la presencia de arritmias, y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos exactamente lo mismo entre el grupo de pacientes con y sin arritmias, usando los valores de mediana y los 3 puntos de corte que les había comentado hace un ratito. Y tampoco encontramos diferencias que fueran significativas entre estos grupos. Entonces nos planteamos si había alguna relación entre los muscarínicos con los trastornos de conducción. Hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho previamente, tomamos valores de mediana y los puntos de corte y no encontramos diferencias entre todos los grupos. Con esto terminamos desechando la línea, planteamos que no encontrábamos una diferencia para nosotros, no existe, los anticuerpos antimuscarínicos no tendrían relación ni con la alteración eléctrica, ni tampoco con la alteración de la función cardíaca en los pacientes con enfermedad de Chagas. Esto motivó una publicación internacional y una presentación en un congreso de la sociedad. Entonces tomamos la segunda línea de investigación, si había relación con los receptores adrenérgicos beta 1. Sabemos, se especulaba ya desde hace años en nuestro servicio que estos receptores, estos anticuerpos antirreceptores beta 1 se pegarían, igual que los muscarínicos, al receptor, provocando una estimulación crónica del mismo, y esto sería el responsable de los trastornos de conducción, de las arritmias, así como también de la disfunción ventricular en los pacientes con enfermedad de Chagas. Ya había en el 2014, hubo el grupo de Vico, planteaba que no había una relación con esto, pero nosotros, la idea nuestra fue terminar de darle un corte a esta línea para terminar de cerrarla. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un grupo de 65 pacientes con una mediana edad de 61 años y un 33% de los pacientes fueron hombres. El 56% presentaron trastorno de conducción, el 25 pacientes fueron con función ventricular severa, y entonces empezamos a hacer el análisis de todos estos grupos. ¿Qué pasó con el grupo función ventricular? Dividimos a los pacientes, como habíamos hecho con los muscarínicos, en función severa, función conservada, utilizando el valor de mediana. No encontramos diferencias entre los dos grupos. Entonces nos planteamos utilizar el valor de corte planteado por el fabricante, que era de 900 nanogramos por mililitro, y tampoco encontramos diferencias entre los grupos con función conservada o función severa. Entonces utilizamos, como hicimos previamente, dos valores de corte que eran planteados con los valores de corte arbitrarios salidos que habíamos obtenido de las medianas, 800 y 1000, y tampoco encontramos diferencias que fueran significativas. Entonces dijimos, ¿habrá alguna relación con los trastornos de conducción? Hicimos el mismo procedimiento que habíamos planteado previamente y tampoco encontramos diferencias ni en el valor de mediana ni en los puntos de corte que habíamos analizado. Vimos qué ocurría en el grupo de pacientes, si había relación en el grupo de pacientes con función conservada entre la presencia o ausencia de trastorno de conducción, y tampoco encontramos diferencias. Fuimos a ver qué pasaba con el grupo que tenía arritmias, tanto ventriculares como supraventriculares, y tampoco encontramos ningún tipo de asociación entre la presencia de anticuerpos beta 1 con la presencia de arritmias. Esto motivó dos publicaciones que hicimos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Cardiología, y con esto terminamos cerrando la segunda línea de la segunda hipótesis acerca de qué es lo que provocaba la miocardiopatía dilatada y qué provoca las alteraciones eléctricas que se observan en la miocardiopatía dilatada. Y así pues llegamos a la tercera teoría, que para nosotros es una de las más importantes, que es la teoría inmunológica. Recordemos, vamos a recordar rápidamente qué es lo que ocurre con el parásito. Con el parásito, sí, después del teratoma infestans picar al individuo, los epimastigotes entran al tubo digestivo del parásito, allí los tripomastigotes entran al tubo digestivo del parásito, allí se transforman en epimastigote, y estos se terminan dividiendo hasta en el intestino volver a transformarse en tripomastigotes para estar listos para poder infectar a otro individuo. En el humano, estos tripomastigotes que ingresaron del parásito ingresan a las células con alto tropismo por células cardíacas, y ahí se transforman en amastigotes, reproduciéndose hasta volver a transformarse en tripomastigotes, y así pasar a células adyacentes o pasar a la circulación y cerrar el ciclo que estábamos viendo.
¿Qué ocurre en los macrófagos? Estos tripomastigotes son atacados por los macrófagos, son ingresados por fagocitosis activa, y allí los atacan los lisosomas, empezando a destruir en una gran proporción a estos parásitos. En algunos de estos parásitos escapan a la activación de los lisosomas y de las células natural killer, y terminan manteniendo la actividad en algunos pacientes. Entonces, como decíamos, esta era la secuencia que estábamos viendo. Ya ahí habían desde hace varios años varias hipótesis de que la presencia de citoquinas podían llegar a estar relacionadas con este proceso. Y así pues también vamos a analizar qué son las citoquinas. Las citoquinas son proteínas cuya actividad fundamentalmente es regular a los pacientes, regular la actividad inmunológica. Son como segundos mensajeros que empiezan a mantener y reproducir y aumentar la activación inmunológica de los pacientes. Hay 4 grupos de citoquinas: citoquinas proinflamatorias, citoquinas que favorecen el desarrollo de inmunidad celular, citoquinas que favorecen la producción de diversas clases de inmunoglobulinas e inmunidad humoral, y citoquinas con función extrainmunológicas o homeostáticas. Así pues, las citoquinas proinflamatorias, que son las que más actúan en la enfermedad de Chagas, ahora lo vamos a ver, dentro de las cuales la más importante es el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, y vamos a ver también que hay otras citoquinas, como la interleuquina 10, que son muy importantes en el mantenimiento de la regulación de todo este proceso. Vamos a hablar hay muchísimas citoquinas, esto no pretendo dar una charla de inmunidad, vamos a hablar de algunas que son importantes, que son las que hemos analizado y que son las más relevantes en la actividad inmunológica de nuestros pacientes chagásicos. Y así, por ejemplo, tenemos el interferón gamma, que es producido por los linfocitos TSD4, los linfocitos natural killer, que activa los macrófagos con aumento de la capacidad de estos e interviene en el reclutamiento de monocitos de la circulación. Después tenemos la interleuquina 10, que es una interleuquina muy interesante, dado que es la que regula y va a controlar todo el proceso inmunológico. Después tenemos también, entre otras, la interleuquina 6, que no me quedó puesta, dado que es una de las más importantes, dado que tiene una actividad proinflamatoria muy importante, y el factor de necrosis tumoral alfa, que también tiene una activación local del endotelio vascular con liberación de dióxido nítrico, provocando vasodilatación para permitir que toda la actividad inmunológica llegue a la zona donde tiene que actuar. Esto es un poco un esquema de qué es lo que ocurre cuando la célula dendrítica o el macrófago fagocita el parásito. Esto es presentado a las células efectoras de linfocitos T, y a partir de acá quedan 2 grupos de células, unas que son de memoria y otras que van a ser las que actúen provocando la inmunidad, que van a empezar a liberar distintos tipos de citoquinas, como vamos a ver ahora. Esto lo que intenta explicar es básicamente que los linfocitos, los natural killer, van a liberar factor de necrosis tumoral, interferón gamma, perdón, y esto va a ir reclutando distintos tipos de monocitos, los cuales van a empezar a liberar distintos tipos de interleuquinas que van a activar las distintas progenies de células T, y esto va a ir provocando la cascada inmunológica. Lo interesante es que también, al activar distintas líneas que van a activar la actividad inmunológica, activa también la interleuquina 6, la interleuquina 10, perdón, que es la que va a regular todo este proceso. De vuelta, esto intenta más o menos esquematizar un poco más lo que estábamos diciendo, y la idea de esto es que nos centremos en lo que vamos a ver en unos minutos. De vuelta a lo mismo, donde vamos viendo las cascadas que se van produciendo y las activaciones de las distintas citoquinas, que son las que van a provocar la cascada y el aumento potencial de la activación inflamatoria e inmunológica en el paciente chagásico. La interleuquina 6, como decíamos, que era muy importante, dado toda la activación que tiene, es la responsable de gran parte de los procesos biológicos que se producen durante la invasión de cualquier germen al organismo. Así pues, dentro de las hipótesis que se planteaban para el desarrollo, para la activación del Chagas crónico, una de las activaciones más importantes era esto que estábamos hablando.
Y uno de los estudios, hay muchos estudios que se han presentado, los grupos brasileños son los que son más activos, han estado más activos mostrando este tipo de relaciones, y uno de los más interesantes es el de Sousa, no porque sea el más interesante, sino porque lo tomé porque tiene esquemas de muy fácil presentación. Una de las grandes críticas de los grupos brasileños es que no excluyen a los pacientes con alcohólicos, entonces queda bastante sucio, que es lo que produce con aquellos pacientes que tienen enfermedad de Chagas, si la miocardiopatía dilatada es provocada por la enfermedad de Chagas o es provocada por el alcohol. Ellos dividieron a los pacientes en 3 grupos, 82 pacientes fueron aquellos pacientes que eran positivos, pero que eran asintomáticos, que no tenían alteraciones eléctricas, radiográficas y ecocardiográficas. Hubo un grupo de 94 pacientes con disfunción ventricular. Acá tenemos otra crítica, utilizaron como función ventricular, límite para función ventricular, menos del 55% de fracción de disección, y hubo otro grupo de pacientes que fueron los grupos sanos, los pacientes sanos que tomaron como control, eran pacientes que eran cero negativos para enfermedad de Chagas. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron que en el grupo de pacientes enfermos con miocardiopatía dilatada tenían un aumento muy importante de los niveles de interleuquina 10, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Y el grupo indeterminado tenía niveles elevados de interleuquina 10. Entonces, ¿qué dijeron esta gente? Bueno, listo. Entonces, lo que produce la miocardiopatía dilatada chagásica es la activación de la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Caso cerrado, esto es lo que lleva al paciente a la miocardiopatía dilatada. No nos olvidemos que hace unos años el Benefit utilizó venidazón en pacientes con miocardiopatía dilatada, probablemente llevándose por este tipo de hipótesis que estamos planteando. Entonces, ellos lo que decían que estos tres factores eran lo que iban a provocar la miocardiopatía dilatada. Entonces nosotros empezamos a analizar qué era lo que pasaba en otras miocardiopatías dilatadas de otras etiologías que no fueran chagásicas. Y hay un estudio muy interesante de un grupo polaco, que es de un grupo polaco, el cual analizó qué era lo que ocurría en los pacientes con miocardiopatía dilatadas de otras causas, entre ellas la coronaria, excluyendo fundamentalmente a la valvular. La valvular tiene otra forma de desarrollo, otra forma inmunológica que no tiene nada que ver con esto. Este trabajo tiene la particularidad de haber tomado todos los trabajos que habían hasta el momento, hasta el 2019, de activación inmunológica en pacientes con miocardiopatía dilatada de otras etiologías. Así pues, lo que ellos mostraron, que encontraron que había un aumento de interleuquina 6 e interferón gamma en los pacientes, y factor de necrosis tumoral alfa también, en los pacientes con miocardiopatía dilatadas de otras etiologías. Entonces aquí empieza a generarse un inconveniente. ¿Qué es lo que produce la miocardiopatía? ¿Qué es lo que produce la activación de las interleuquinas, de estas interleuquinas? ¿Es causa o consecuencia? La activación de las interleuquinas es lo que desarrolla la miocardiopatía dilatada, o la miocardiopatía dilatada activa las interleuquinas. Entonces, esto no ocurrirá también en la enfermedad de Chagas. Esta era una de las hipótesis que nosotros planteábamos, que había algo que no nos estaba cerrando en todo este círculo. Entonces, para esto empezamos a hacer un análisis de nuestro estudio. En nuestro estudio tomamos un grupo de 44 pacientes, a los cuales les obtuvimos una muestra de sangre, y los comparamos también con un grupo control. 22 pacientes tenían miocardiopatía dilatada, 22 pacientes tenían función ventricular conservada, se excluyeron todos aquellos pacientes que tenían cualquier interferencia inmunológica que nos pudiera alterar el valor de citoquinas, y se obtuvo una muestra de sangre que inmediatamente fue procesada por un cóctel de proteasas, y posteriormente se mandó a un freezer de menos 70 grados, que se guardó hasta que se pudiera hacer la determinación de todos estos pacientes. El grupo de 22 pacientes que tenían miocardiopatía dilatada tenía valores muy parecidos a los que vimos en el trabajo de Sousa: aumento de valores de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. No presenté en filminas, dado que este trabajo todavía no está publicado y no queríamos interferir en la publicación futura. Entonces,
no teníamos grandes cambios de lo que veía el grupo de Sousa, y nosotros empezamos a tomar el grupo de pacientes con función conservada y decidimos evaluar qué era lo que ocurría en aquellos que tenían trastornos de conducción y aquellos que no tenían este trastorno. Así pues, tomamos estos pacientes que estábamos viendo, hicimos lo que les estaba comentando, se tomaron las muestras de sangre y se llevaron a análisis, y se hicieron en forma simultánea, se analizaron 11 citoquinas. ¿Qué es lo que observamos en estos pacientes? Cuando analizamos el grupo de pacientes, el grupo de individuos controles con el grupo de pacientes que tenían función ventricular conservada sin trastorno de conducción, no observamos ningún tipo de diferencias entre los valores de inmunoglobulinas presentes en estos pacientes. Entonces, estos pacientes nos consideramos que son un grupo inmunológicamente pasivo durante esta etapa. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando empezamos a analizar lo que ocurría en el grupo de pacientes que tenían trastornos de conducción respecto al grupo de pacientes sin trastorno de conducción, vimos una explosión importantísima en el nivel de interleuquinas, mostrando que los valores de interleuquina 10 eran altísimos respecto del grupo de pacientes que no tenía trastorno de conducción. Esto nos planteó que había una activación inmunológica muy importante, así como también gran parte de las interleuquinas que estaban presentes se hallaban en valores elevados, con lo cual nos planteaba la hipótesis de que la etapa de bloqueo es una etapa inmunológicamente muy activa, con la cual que está presente en forma muy importante varias de las citoquinas que estábamos hablando, que encontramos, y posteriormente, durante la etapa de disfunción ventricular, esta no diferiría de aquellos pacientes que tienen miocardiopatía dilatadas de otras etiologías. Entonces, para nosotros, el paciente que llega a la etapa de bloqueo tiene una activación inmunológica que prepara un territorio, deja un territorio preparado para que el paciente posteriormente, en aquellos pacientes que están genéticamente preparados para el desarrollo de miocardiopatía dilatada, terminen dilatando y terminen llevando a la disfunción ventricular. Este trabajo ganó el premio Cosio, fue publicado en la revista Argentina de Cardiología y tuvo una editorial bastante interesante del doctor Echeverría. Entonces, como decíamos, aquellos pacientes, la etapa de bloqueo tiene una activación inmunológica demasiado importante que predispone a los pacientes que tienen características genéticas para el desarrollo de miocardiopatía dilatada para desarrollar la misma. Y acá los vamos a invitar a viajar al futuro. ¿Qué es lo que hicimos? Analizamos 180 pacientes, incluimos, de los cuales 60 pacientes tenían función ventricular severa y 120 pacientes tenían función ventricular conservada. El grupo de pacientes con función conservada se dividieron en dos grupos, aquellos que tenían trastorno de conducción y aquellos que no tenían trastornos de conducción. Durante estos 6 años estuvimos recolectando estos 180 pacientes y se obtuvieron las muestras de sangre de los mismos que posteriormente se guardaron en un freezer a menos 20 grados hasta que al final, durante todo este año, estuvimos realizando la purificación del ADN de los mismos. Y acá le presento, esta es una imagen de cromatografía, donde se ve una imagen del ADN de uno de nuestros pacientes chagásicos. Los 180 pacientes chagásicos ya los hemos tenido preparados y están listos para ser enviados a secuenciar. ¿Y qué es lo que le vamos a analizar? Este es el panel esa es una de las hojas del panel que vamos a utilizar. En la parte izquierda van a poder ver los RS donde está ubicado, los SNPs que vamos a utilizar, y en la parte derecha van a poder empezar a ver cómo se ve la secuencia en los pacientes normales. Estos SNPs que vamos a utilizar están muy relacionados con todo el sistema renina-angiotensina aldosterona. Vamos a analizar SNPs relacionados con los anticuerpos, con los receptores beta 1, vamos a analizar SNPs relacionados con todo el perfil metabólico
en el cual se integra el emetor. Vamos a analizar SNPs relacionados con la actividad catalítica, autofágica, la sirtuina. Vamos a analizar también con la actividad de muerte celular programada, caspasas y todo el metabolismo de calcio. Vamos a analizar SNPs relacionados con proteínas estructurales del miocito. Vamos a analizar también SNPs relacionados con neprilicina, y hay algunos también de los pasos más significativos, más importantes de la cadena respiratoria. Permítanme, para ir cerrando y no aburrirlos más, contarles cómo fue este camino que estuvimos transitando durante todo este tiempo. Esto nació hace 6 años en el subsuelo del servicio, donde nos encontrábamos con Justo discutiendo todo esto. Inmediatamente, al poco tiempo, se sumó la doctora Analia Paulucci, con quien realmente fue un honor trabajar durante todo este tiempo. Varias veces nos planteamos si esto era una utopía, lo que estábamos haciendo, hasta que todo el equipo se terminó conformando y logró hacer que esta utopía se empiece a transformar en realidad. No me queda más que agradecer al laboratorio Novartis y fundamentalmente al doctor Sergio Borman, sin el cual esto no hubiera podido realizarse. Y por último, dejarles un mensaje por ahí para los chicos, para los residentes. Varias veces nosotros nos planteamos que esto iba a ser imposible, pero en realidad nada es imposible. Muchas gracias. Bueno, aplauso, la verdad que esto se merece un aplauso. Excelente tu presentación, Mario, excelente, interesantísima, clara, didáctica. Gracias. Felicitaciones. Y a vos, bueno, y a todo el grupo, por supuesto, vos como lo presentaste y a todo el grupo que está a cargo de este proyecto. Gracias. Bueno, preguntas. Hugo. No, más que preguntas es decir que, bueno, a veces me han pasado pensar que no quiero, como hincha de River, que lo vean de afuera a Gallardo para que no se lo lleven. Me parece que me pasa lo mismo con este grupo de gente que está trabajando en este tema, que no lo vean de afuera porque se lo van a llevar. La verdad que es un orgullo lo que están haciendo y el nivel de trabajo que están haciendo. Y como pregunta, quería averiguar al respecto, porque dijiste, me parece, Mario, que los pacientes eran todos del noroeste, y se hicieron diferencia entre los pacientes del litoral, que son parecidos a los brasileros, que el trabajo de lo que se habló hoy, digamos, que lo que hablaste hoy, que, ¿cómo se llama?, de los antimuscarínicos era de brasileros, y los beta-adenoreceptores es un trabajo hecho en el servicio, si no me equivoco. El original lo hizo Pablo Chiale y todo el equipo. Y no hay diferencias ahora significativas. ¿Por qué se entiende que una cosa que antes era tan importante y tenía tanta estadística a favor, ahora, digamos, no da ningún resultado, ninguna relevancia? Muchas gracias por todo, la verdad, un orgullo. En realidad, cuando quisimos tomar el trabajo, nos quisimos independizar del parásito, porque si no íbamos a tener que analizar el parásito y esto era una cosa bastante compleja, con lo cual por eso tomamos un grupo y quisimos meternos solamente con el grupo de noroeste, que es el grupo de Chagas cardíaco, y no quisimos introducir ninguna alteración. Respecto de los trabajos, en realidad nosotros estábamos casi seguros de que no íbamos a encontrar diferencias y nos pusimos a trabajar en esto para darle un cierre a todo esto. ¿Pero por qué? Porque ya desde hace muchos años que no se venía hablando y que no habían trabajos nuevos al respecto, entonces pensábamos que algo había pasado. Por eso igual lo quisimos terminar, lo largamos y con esto creo que le estamos dando un cierre y un corte a todas esas hipótesis. Me parece que la hipótesis que está resistiendo y que está sobreviviendo es la inmunológica, me parece que es la que va a quedar. La verdad, muy, muy, muy bueno. Felicitaciones. Gracias. Alejandro Aedo. Está silenciado, Alejandro.
Seguí silenciado. Alejandro Tomatis, no estés conectado de los dos dispositivos porque hay acople. Gracias. Ahora sí, Alejandro, ahora podés hablar. Alejandro Aedo. Alejandro Aedo, sí. No nos escucha, ¿no? No se escucha. No se escucha. No se te escucha, Alejandro. Se desconectó. Bueno, vamos a Miguel, mientras Alejandro Aedo soluciona su problema. Miguel Amor. Bueno. Miguel, los que están conectados de dos dispositivos, entren con uno solo porque es un lío, si no estén con dos dispositivos conectados. Gracias. Hola, ahora sí. Bueno, excelente, Mario. Gracias. No quiero ser redundante, pero te felicito. Escúchame, lo que hablaste hoy, bueno, ya lo habíamos hablado personalmente con Hugo en ECO. Algo les comenté. Con Hugo fracasamos en todo lo que hicimos en Chagas, lo poco que pudimos llegar a hacer en Chagas, nos deprimimos, porque habíamos leído, actualizamos todo el tema Chagas y ECO en Chagas, indeterminado o sin cardiopatía aparente. Y bueno, como ya les comenté, todo para definir Chagas, teníamos entendido, por error, para definir Chagas sin patología definida, poníamos como condición ausencia de trastorno de conducción en el electro incluso. O sea, no solo el corazón estructuralmente normal, sino además un electrocardiograma normal. A partir de esa definición errada, porque desconocíamos esto que nos enseñaste, Mario y equipo, todos los estudios que hicimos de función endotelial, primero con dipridamol y después con frío, nos daban normal. Incluso los pacientes chagásicos estaban mejor que los controles. Paradójicamente, pero era así. Y eran pacientes normales en realidad. Eran pacientes con serología positiva, pero por lo que vos acabás de enseñarnos, tenían interleuquinas normales esos pacientes, porque tenían un electro totalmente normal. Por lo tanto, deberíamos replantearnos a partir de aquí, tomar un grupo de pacientes con serología positiva y electro normal, y otro grupo de pacientes con serología positiva y electro con trastorno de conducción. Corregime, Mario. El tema es así. Desde el punto de vista inmunológico, el paciente sin trastorno de conducción es un paciente normal. Es un paciente que no tiene alteraciones respecto del otro paciente. El único paciente que ya empieza a tener alteración es el paciente que tiene trastorno de conducción. Y una de las cosas que por ahí no sé si pude comentarla bien con la charla, no es fácil en el Zoom, que es que la enfermedad de Chagas nosotros creemos que nos va a permitir abrir una puerta para explicar un poco la miocardiopatía dilatada de otras etiologías, no solamente la chagásica. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos tenido hace unos años una charla con John McMurray, en el cual le habíamos planteado lo que estábamos haciendo, y él nos comentaba que había fallado al intentar encontrar qué era lo que provocaba la miocardiopatía dilatada. Y nosotros creemos que este método, esta estructura de la miocardiopatía dilatada chagásica es única, dado que es varios pacientes en una sola etiología,
mientras que la miocardiopatía dilatada de otras etiologías son muchos pacientes en muchas etiologías, incluso la coronaria. Cuando uno analiza la coronaria, no es lo mismo un paciente con un infarto que tiene el 20%, el 30%, el 40%, y a veces es muy difícil diferenciar a los pacientes. Y uno lo que ve es que pacientes a veces con infartos grandes no desarrollan ni siquiera insuficiencia cardíaca, no desarrollan miocardiopatía dilatada, y otros pacientes que no tienen infartos tan grandes desarrollan estas miocardiopatías. Y estos síntomas, y son pacientes que a veces se nos mueren con insuficiencia cardíaca, y uno no sabe por qué. ¿Por qué un paciente tiene una evolución y otros pacientes otra? Nosotros pensamos que hay una relación entre una predisposición genética que tiene el paciente que ante una anoxa o ante ante un disparador termina desarrollando miocardiopatía dilatada, y en algunos pacientes una miocardiopatía dilatada muy agresiva y en otros no. Te pregunto, Mario, esta charla, ¿se puede compartir con grupo de Chagas o no hay que compartirla? Sí. Todo lo que mostré está publicado. No hay ningún problema. O sea, Miguel, todo lo que mostré está publicado sí. Y están las hipótesis. A nosotros nos está costando mucho mostrarlo porque, bueno, obviamente hay que pelear contra grupos que tienen otra visión, pero bueno, esto vamos a intentar de a poco empezar a cambiar la visión que hay del Chagas. Claro. Esto sirve para que los más grandes y los más jóvenes entendamos a Manuel Lago, a Oscar Janowski cuando nos dicen que aprendamos a leer críticamente los papers, porque hace más de 40 años que estamos leyendo Chagas indeterminado o en etapas sin patología definida, donde a partir de estos pacientes con electrocardiograma normal y etcétera normal, encontraban por distintos métodos de imagen diferencias entre los pacientes con Chagas y sin Chagas. Cómo a veces forzamos los resultados sin querer detrás de una hipótesis. Exactamente. Muchos trabajos que decían una cosa en una época hoy dicen otra. Incluso yo me anoté en algunas. O sea, creí encontrar las relaciones con el strain en población con patología, con serología positiva, y bueno, evidentemente debe haber sido algún error de la estadística, porque habíamos encontrado que aún dentro de valores normales, los pacientes con serología positiva tenían un strain más bajo que los controles. Bueno, eso deberíamos reverlo. Muchas gracias, Mario. Daniel. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, porque estoy con el celular en datos móviles porque no tengo internet. Marito, tengo una pregunta en base a un paciente que fue desechado porque ahora tiene serología negativa, que es este paciente Otto que se le puso el Syncromax. ¿Lo ubicás? Sí. Este hombre no lo ingresaste ahora porque tiene serología negativa. Entonces yo lo estuve interrogando ayer. Esto que realmente me parece que va a ser útil para todos. Este hombre es chagásico, chaqueño, recontra picado, le falta que salga la vinchuca y nos hable a nosotros también, pero hoy tiene serología negativa. El hombre tiene serologías positivas múltiples en fatal HB. No se lo hicieron en cualquier lado. Pero ahora las tiene claramente negativas. Pero también, yo le pregunté, tomó varias veces, entró en varios protocolos de los antiparasitarios, estos famosos que están usando. Y sin ninguna duda, por lo que uno ha leído, lo han negativizado. Y ya sabemos también que cuando se negativiza no sirven para nada estos antiparasitarios porque negativizás la serología, pero la enfermedad sigue. ¿Está? Sí. ¿Por qué este paciente no es? O sea, es necesario, ¿qué significa que tenga, si vos ya tenés un paciente que está dilatado, fibrilado, con tanto rama derecha, y que no ingresa porque la serología se negativizó? ¿Qué frecuencia tiene eso? Aparte, intermedian alguna intervención farmacológica, ¿no?
Sí, sí, sí. Sé que hay varios estudios de esto, lo que pasa es que la mayoría de los los estudios con antiparasitorios es complejo realizarlos. ¿Por qué? Porque necesitas un seguimiento muy largo y ningún laboratorio lo va a soportar. Esto es bastante complicado, dado que si vos lo vas a hacer en un paciente que tiene función conservada, hasta que te termine dando valores, si realmente son significativos o no, tarda mucho tiempo. ¿Por qué o sea, los antiparasitarios sabemos que negativizan en algunos casos, y lo que vos decís, que siguen llevando adelante la enfermedad? Creemos que probablemente negativizó la serología, pero ya el daño está hecho, el daño ya lo hizo, ¿entendés? En la etapa previa, con lo cual no va a cambiar el pronóstico del paciente, porque el daño ya está hecho, y aparte, o sea, la presencia de positividad o no, es la presencia de restos del parásito, pero la activación inmunológica que yo te estaba mostrando, ella está disparada, y probablemente ya actuó sobre el paciente. Pero igual se lo rechaza, aunque haya tenido... Es que no usted podemos, necesita para ingresar que tenga la serología actual positiva. Exactamente. Bien. Porque eso en realidad es un estudio de investigación. Nosotros exigimos que los pacientes tuvieran las tres determinaciones. Lógico. Bien. Se aprende. Bueno, maravilloso. Realmente ser compañero y amigo de ustedes y estar en esto, aunque sea hoy como espectador, realmente es maravilloso. Lo felicito, Marito. A vos justo, obviamente, ¿no? Gracias. Yo quería hacer un breve comentario con respecto a las interleuquinas. Nosotras, con Estela y con toda la gente de ECO, vemos mucho en los pacientes internados con leucemias agudas que les hacen el eco basal antes de darle quimioterapia, antes de darle antraciclinas, les hacen un eco basal y muchas veces la gente de ECO nos llama, Miguel, Blanca, Hugo, para decirnos que tiene la fracción de eyección un poco baja, o tiene la fracción de eyección en el límite, pero tiene un strain de menos 14, y ¿qué hacemos? ¿Lo medicamos? ¿No lo medicamos? ¿Le damos betabloqueantes y inhibidores de la enzima de conversión? Y estos son pacientes que mejoran la fracción de eyección con los corticoides que le dan antes de empezar la quimioterapia y con la quimioterapia, y son pacientes porque están en un estado proinflamatorio tan alto, con tantas interleuquinas circulantes, que esa disminución de la fracción de eyección es a consecuencia de las interleuquinas, a consecuencia de la inflamación. Cuando la inflamación pasa, la fracción de eyección se normaliza. Es muy interesante. Exactamente. Lo que pasa es que la discusión es si es lo único que produce en el Chagas, si es lo que produce la dilatación. Porque uno de los problemas es que cuando uno analiza los valores que se encontraron de interleuquina, y que encontramos nosotros también en nuestros pacientes dilatados, son iguales a los que tienen, lo que muestra la literatura en pacientes con enfermedad coronaria, hipertensos severos, diabéticos, con miocardiopatía, obviamente miocardiopatía dilatada, isquémica, diabética, hipertensiva. Entonces uno plantea, ¿es esto? Uno sabe que la miocardiopatía dilatada tiene necrosis crónica, por eso nosotros vemos en pacientes con miocardiopatía dilatada niveles elevados siempre de troponina, y esta necrosis crónica es la activación de todo este proceso inmunológico, o es la consecuencia. Bueno, esta es una de los planteos, pero no hay diferencias. O sea, la miocardiopatía dilatada chagásica se presenta como una miocardiopatía dilatada de otra etiología. Es lo mismo. Lo que nosotros tenemos que entender es qué es lo que produce. Y este modelo probablemente sea el más rico para poder entender la miocardiopatía dilatada de otra etiología, que es lo que queremos averiguar. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o tiene algún comentario para hacer? Bueno. Mario, ¿vos quieres decir algo más? No, agradecer todo el servicio y el trabajo de todo el equipo, que la verdad fue un trabajo enorme. Luchamos contra todo esto, seguimos luchando, hay discusiones para poder
enviar las muestras. Estamos todos listos ya para poder secuenciar, y bueno, entre Alejandro y Justo se están peleando con todos los grupos para poder mandar afuera, y la verdad nos está costando, pero bueno, creemos que como logramos llegar hasta acá, vamos a terminar. Bueno, muy bien, felicitaciones, seguro que lo van a poder hacer. Bueno, si no hay más nada que comentar de esta presentación de Mario, vamos a empezar entonces a ir despidiéndonos después de todo un año de habernos encontrado todos los sábados a esta hora, un horario feo, que nos hace protestar, que no tenemos ganas, pero que después terminamos todos recontra enganchados y felices por todo lo que pudimos aprender y pudimos compartir, y con toda la gente que pudimos traer, gracias a los esfuerzos de Gabriel, que con su perseverancia consiguió que viniera muchísima gente de afuera a darnos clases muy interesantes, y que organizó perfectamente todos estos encuentros. Así que bueno, yo brevemente les voy a decir que estoy muy, muy orgullosa de la confianza que depositaron en mí para poder coordinar estos encuentros de todos los sábados. Perdón si a veces soy un poquito dura y brusca, pero bueno, ya me conocen que tengo un carácter de porquería, y por eso me eligieron para ponerles el freno a todos. Así que, bueno, nada, realmente muy contenta de haber participado de esta manera, muy contenta del equipo que tenemos, del grupo humano que somos, porque somos todos muy buenos profesionales, pero creo que sobre todo somos muy buenas personas. Así que esta es mi pequeñito cierre. Me gustaría ir dándole la palabra, primero, bueno, agradecerle a Grover, que empezó como secretario, y después que terminó su jefatura le dio la posta a Paola, que también es una excelente secretaria y colaboradora, así que agradecerles muchísimo a los dos. Y bueno, Gabriel, ¿vos querés decir algo en particular? Bueno, en primer lugar, felicitar a Mario y a todo el equipo que trabaja en la medicina personalizada. Bueno, y se acabó el curso, es el segundo año que lo hacemos. Creo que ha cumplido con las expectativas y en muchos aspectos las ha superado, ¿no? Agradecemos a todos los que sábado a sábado se conectaron, a los colaboradores del servicio y de otros servicios, y también a los organizadores, en especial a Rita, la gran tarea de Rita de coordinar todos estos ateneos, de Alejandro, y de los secretarios Grover, y últimamente de Paola. Bueno, y comentar que, bueno, que este curso en parte fue el resultado del grupo, del gran, lo que se ha generado, el grupo de compañerismo y de trabajo que se ha generado en el servicio últimamente, gran mérito de Justo, ¿no? Y esto se ha traducido también en un resurgimiento del servicio. Se han presentado 10 trabajos en el Congreso Argentino de Cardiología, se está presentando un libro que está en proceso, hay nuevo equipamiento en el servicio, hay cambios en la estructura del servicio en secciones, en especial la de medicina personalizada. Y bueno, y como la frase está dicha, vamos por más todavía. Agradezco a todos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, Alejandro Tomati, mi compañerito de residencia, desde clínica médica, cardiología, hemos recorrido un largo camino, muchacho, y bueno, y ahora, además de todo, sos jefe ya nombrado de la unidad coronaria, así que bueno, para mí te quiero mucho, y es un placer haber co-dirigido este curso. Te doy la palabra, a ver si las palabras de cierre. Bueno, en primer lugar, Rita, pero cumple. No se te escucha escucha. entrecortado. Te escucha entrecortado, Ale. Ale, vamos a hacer una colecta para que ponga una internet de 100 megas para el año que viene. Debe estar con wifi del celular, porque ahora se quedó fijo. Y ahora se desconectó.
Sí, ahora se desconectó. Entrá con la otra, con Basilito Mati. Que estás por dos lados. Bueno, nos hemos quedado sin Alejandro. A ver si se puede conectar. Ahí volvió a entrar. Estás Ahí muteado, Ale. Espera, que está Alejandro, silenciado. desmuteate. Está silenciado. Hola, hola. Ahí está. Perfecto. Hola. Bueno, cortito porque se me va el internet. Bueno, no, quería decirles que voy a tratar nuestra edad, pero con Rita en el próximo diciembre cumplimos 40 años de médicos. La verdad que es toda una vida. Yo me recibí a los 10 años. Yo me recibí a los 10 años, aclaro. Nos recibimos a los 12 años. Bueno, no, yo quiero decir que esto, en realidad, 2012, cuando se jubilaron Marcelo Elizari y Luis Girotti, quedó un poco la responsabilidad que se planteó de cómo continuar con la actividad de los Ateneos de los viernes. Y ahí la verdad que, yo quiero agradecer la oportunidad que nos dio de continuar con la responsabilidad de desarrollarlos. Al principio lo hacíamos en días distintos con Gabriel, después lo unificamos, y así fueron varios años, y de alguna manera esa actividad de los viernes fue un poco el germen que permitió ir creciendo, quizás, dando pie y lugar a estas actividades, ya no solo era el Ateneo Escolar. Y creo que esto le dio la posibilidad de crecer en diversidad, en exposiciones, y ir mejorando realmente el atractivo de nuestra actividad. Que esto yo se lo quería también agradecer a Rafael Acuso por habernos dado esta oportunidad de transformar o de modernizar un poco la actividad de los días viernes. Yo iba a hacer todos los agradecimientos que ya los hicieron Rita y Gabriel, y Rita, la reina del Ateneo, sin Rita esto hubiera sido posible, de manera tal que muchísimas gracias. Y y queda finalmente el cierre para el jefe, el doctor Carvajales, que estará ahí con ganas de decir algo y de invitarnos al Agape el 16 de diciembre a las 11 de la mañana. Bueno, gracias, Alejandro. No sé si me escuchan bien. A ver, sí. Perfecto. No, a mí me da gusto de cerrar. Voy a tomar unos breves minutos porque este Ateneo excede un poquito a lo habitual, y además de los méritos de agradecer todo el tema del Ateneo, también está el tema de agradecerles a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho por el servicio y por los pacientes. Primero agradecerles, porque como jefe, cuando uno cree que está haciendo bien las cosas, y humildemente creo que cumplo con la función del buen jefe, que es lograr que los demás, que el equipo brille, y se nota, es evidente el brillo que está teniendo el servicio, y canalizar esa capacidad en favor de los pacientes, sobre todo los necesitados, que también lo estamos haciendo. Lo único que me queda es agradecer. Así que, como ejemplo, yo quería agradecer porque significa la posibilidad de que logremos posicionarnos cada vez más en el gobierno de la ciudad, y que nos den los recursos que cada uno de ustedes se merece en su trabajo, y nuestros pacientes también. El equipo de cardiología personalizada ha sido, la verdad, que un puro estímulo de creatividad, con la explosividad creativa de Mario, a la cual le agradezco profundamente, porque con Mario no tengo que pedirle que me traiga ideas, tengo que pedirle que no me traiga tantas. Entonces, eso te lo quiero agradecer en público. Y después, el agradecimiento de Alejandro, de estar siempre apoyándome y siguiendo este esfuerzo también de cardiología personalizada, el tema del apoyo de Analía y de Javier, el tema del permanente esfuerzo, y yo lo quiero rescatar, y del trabajo minucioso y sistemático de Alejandra, y su esfuerzo absoluto y compromiso absoluto con el equipo, que haber incorporado a Jessica también, y por supuesto Rocío y Paola, que se han incorporado sistemáticamente al equipo, como ejemplo de que la residencia
tiene que incorporarse a esto, ellas están haciendo un camino, que están siguiendo ahora Cecilia, Victoria, Tomás, y que esperamos que muchos de los residentes de años inferiores vayan, a medida que vayan progresando en su residencia, se incorporen, porque los hace mejor médicos, los hace entender cuál es el sentido profundo de nuestra profesión. No solamente investigar lo no conocido, sino buscar la verdad científica que podamos donar a nuestros pacientes. Así que en ese aspecto, gracias. Y saber que atrás de este esfuerzo de avanzada está el respaldo permanente de la excelencia de atención, haciendo bandera a Daniel como jefe de sala, ahora también que Mario y Analía están en las salas cubriendo a Gabriel, que me está ayudando tanto, y después me voy a dedicar unos minutos después, la atención, excelencia, ahora con nuestro nuevo jefe, querido Alejandro. Así que el servicio está bien cuidado en hemodinamia, con todo el plantel, con Jorge, Alan, Cristiano, está cuidado por Hugo y el excelente equipo de Miguel, Patricia ahora también, Blanca del Negro en el tema de ECO, y los chicos que se están formando como Michael, del cual tenemos muchas expectativas, o también Pablo Jurado, en cardiología nuclear con Héctor y Magalí, que ahora tenemos la alegría que bueno, se casó y que tiene muchísima potencia, y que Guillermo Cáceres, la idea es que en breve se incorpore a nuestro plantel. Y ahora en Ecoestrés, con todo el impulso que está dando Michael, con el apoyo de Hugo y de Miguel y de Estela y todo el equipo de técnicos, con Juan Escobar a la cabeza, enfermería con Mauricio y Marta. Lo dijeron, pero es bueno recalcarlo. Somos una comunidad humana, con altos valores científicos, donde también está electrofisiología con Hugo y el resto del equipo, y donde ahora está realmente brillando cardiooncología con Rita y Estela, más Holter con Graciela, o sea que cada sección ahora está dando muchísimo, y para mí es un honor ver cómo está creciendo, y por eso me permite hinchar y volver loco a la dirección, a la cual hoy invité a venir. Yo creo que no se colgaron, todos me mandaron felicitaciones, creo que tenían miedo que les pidiéramos cosas, porque eso así debe ser. Esto por supuesto va a llegar también al Ministerio de Salud, porque saben que sobre este basamento que ustedes han construido, nosotros, y personalmente a partir de haberlo consultado a ustedes, he presentado un nuevo modelo de división, donde aparte de luchar porque haya una sección de cardiología personalizada, primero en el país, y una de las pocas de Latinoamérica, si no la primera, he pedido y voy a luchar para que se restablezcan algunas injusticias históricas que sean eliminadas, como tener una sección de ECO, tener una sección de cardiología nuclear, tener una sección de electrofisiología y tener una sección de consultores externos, donde Tom está haciendo un trabajo extraordinario y que también se lo quiero agradecer, y que amerita que tengamos una sección reconocida con consultorios especializados que nos constituyen un servicio de excelencia a nivel de la Universidad de Navarra, del Mass General o de Boston. Siempre que hemos soñado, nos hemos despertado con realidades. Ese es el sentido de nuestro servicio, y no vamos a dejar de soñar. Ustedes saben que todos sus sueños son bien recibidos en mi despacho, y juntos los transformamos en realidades. Transformamos lo del equipo nuevo de ECO, y ahora vamos por un Azurion 5 en hemodinamia, y no voy a parar hasta que conseguirlo, para poder hacer TAVI, poder hacer todo tipo de mediciones de última generación, y vamos a ir también por un equipo de cardiología nuclear, un SPECT con software de cardiología, y un nuevo equipo intensificador de imágenes en electrofisiología, y un equipo de mapeo. En ese orden y con esas modificaciones. Y trataremos después, si encontramos una respuesta, de terminar de modernizar el segundo piso en cuanto a lo asistencial. Pero todo eso está programado de acá al 2024, y no voy a cejar, porque me debo a ustedes y al entusiasmo a ustedes, a volverlos locos. Sé que a mí me gusta volver loco a la gente, así que los voy a volver locos para que nos den lo que nos merecemos. Porque creo que estoy convencido que el esfuerzo de ustedes lo amerita. Así que después de eso también quiero agradecer a aquellos que nos han antecedido, pero que siguen formando parte del servicio. A Horacio, aunque haya estado escondido en otro nombre, a Alejandro, a Edo, a Fernando Corbela, alguna vez ha estado Levi también, a Marcelo, que ha participado, cual ya le transmitió el agradecimiento, porque es muy importante que hayan participado de estos ateneos, porque marcan la continuidad. Y eso se lo transmito a los residentes todos los días. Uno es residente y miembro del Ramos Mejía toda la vida, porque somos una comunidad. Agradecimiento a la residencia que haya estado ligado y que haya participado, muchos de los cuales han dado ateneos en esta jornada, así que y vamos por más.
saben que en la exigencia está el afecto que les tengo. Tienen que ser los mejores residentes de Cava y del país. Ayer tuve el gusto de dar una conferencia en la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, en el Congreso, en el núcleo Guayas, ellos en la zona de Llano, había 400 colegas conectados en el webinar, y lo que me llamó la atención y me puso lleno de orgullo, porque los quiero transmitir, porque es orgullo de todos ustedes que han formado, me agradecieron, y eso lo transmito a todo el servicio, el nivel con que vuelven nuestros becarios de la UCA de Ecuador, la diferencia que están haciendo. El profesor Carlos Ernesto Pernia Herrera lo marcó delante de todos los cardiólogos colegas de Ecuador, y eso es un orgullo porque nos da otro perfil. Aparte de ser un centro que busca la excelencia, sobre todo para los que menos tienen, somos un centro académico, somos un centro de formador, y mantenemos esa fecha. El otro día recibí de uno de nuestros amigos, de Diego Chango, un mensaje así muy interesante que me decía: doctor, a muchos de nuestros amigos de la UCA de Bassonari y también de los residentes, pues también se los digo a todos, estoy cumpliendo lo que usted me dijo que debía hacer, que era ser un excelente cardiólogo y ser jefe. Ese es el destino de los que se forman con nosotros. Entonces, finalmente, agradecer a aquellos que han puesto todo el corazón y la inteligencia en este curso de Ateneos, que va a continuar el año que viene, lo ayornaremos un poco, por el tema del sábado, etcétera, pero queremos que sea presencial y que tenga una parte también en transmisión para que todos los colegas y cada vez más se puedan subir al canal de YouTube. Quiero agradecer en esto entonces a Rita por su maravillosa coordinación. Es un gusto, y un honor, Rita, trabajar con vos. A Gabriel, con el cual he tenido el gusto de descubrir a un gran amigo de trabajo y también a un gran amigo. Lo comento risueñamente, extraño que no me abran la puerta 20 veces por día, ahora que está de licencia. A veces me genera una situación de déjà vu, así que siempre va a ser bienvenido por las ideas. Alejandro, por supuesto, que también, aparte de todo lo que he hablado, ha puesto todo el corazón en estas jornadas de Ateneos. A Grover, veo acá el logo. Quiero recordar que este logo es propio de la imaginación y del talento de Grover, y se lo voy a agradecer porque a veces nos representa bien como el dibujo, la imagen que representa bien al servicio, con las ramas del pasado y la genómica del presente y del futuro. A Paola, que ha tomado la posta y que lleve también la residencia, y bueno, después a cada uno de ustedes, a todos los que han participado activamente o han tenido la perseverancia de estar presentes. También quiero agradecer a Manuel y Oscar por el curso de evidencia, un curso paralelo que se ha hecho, que es de excelencia, que quiero que siga el año que viene, que nos ayuda tanto a manifestar y a buscar esa verdad científica que es propia nuestra. No memorizar los trabajos y aplicarlos acríticamente, sino llevarlos al paciente concreto. Y a todos los que han estado de una u otra manera colaborando. No quiero olvidarme de nadie, así que siéntanse representados. Así que, bueno, ahora me he quedado solo acá, pero acompañado por ustedes, iré a la playa, cada uno de nosotros seguirá, y bueno, volveré el martes. Seguramente a alguno de ustedes molestaré el fin de semana para ver cómo anda todo, porque es un placer para mí. Así que, muchas gracias. Y bueno, nos veremos, nos seguiremos viendo permanentemente. Y vamos más por el Ramos. No paremos hasta hacer lo que debemos ser, que es el mejor servicio de cardiología de la Argentina. Ese es nuestro destino. Gracias a todos y un abrazo. Un aplauso para ustedes. Lo último también incluye a aquellos que forman parte del servicio, pero ya no están habitualmente. El jueves 16 de diciembre a las 12 horas, vamos a hacer un cierre del año que intentará ser un pequeño homenaje sorpresa. Así que, como suelo spoilear mucho, no hablo más. El jueves 16 de diciembre a las 12 los esperamos a todos. Gracias. Muy bien. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por el curso a todos los que organizaron y participaron. Gracias por estar. Espectacular, muchísimas gracias a todos.